Bien, muchachos, continuando entonces con los diferentes tipos de párrafo, tenemos los párrafos que son informativos. Como su nombre lo indica, muchachos, el párrafo informativo nos brinda mucha más información de la idea principal, ¿cierto? Nos aclara, nos amplía, nos explica, nos informa sobre el tema. Vamos a mirar entonces el ejemplito. Dice, el bario es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Ba y su número atómico es 56. Metal alcalino térreo. El bario es el 18º elemento más común, ocupando una parte de 2000 de la corteza terrestre. Su masa atómica es 137,34, su punto de fusión está a 725 grados centígrados, su punto de ebullición a 1640 grados centígrados y su densidad relativa es de 3,5. Algunos de sus compuestos se consideran diamantes. Fijémonos acá, muchachos, toda la información que nos brinda el párrafo. ¿De qué? Del elemento químico como el bario. Nos da el símbolo, nos muestra también su peso atómico, incluso nos da algunas características de este elemento, por ejemplo, de que es un elemento alcalino térreo, que es el más común, ¿cierto? Que su masa atómica es de tanto, ya que su punto de ebullición y de fusión es de tanto, y que además que algunos de sus compuestos se pueden considerar como diamantes. Fíjense toda la información que nos dan sobre el elemento del bario. Este tipo de párrafos, muchachos, son muy comunes en los textos expositivos o en los textos de carácter científico. Recordemos que los textos expositivos pueden ser informativos como una noticia o un artículo periodístico o una crónica o un texto de carácter científico como en este caso tenemos el ejemplo, que es un párrafo de un texto de carácter científico. ¿Por qué? Pues porque obviamente se está refiriendo a un tema de una ciencia en específico que en este caso es la química. Bien, vamos a continuar entonces con otro tipo de párrafo que es el de causa y efecto. Como su nombre lo indica, muchachos, son párrafos que comienzan con una causa y por lo general, no por lo general no, 100% estoy seguro de que termina con un efecto o con una consecuencia. Vamos a mirar entonces eh, ese tipo de texto, perdón, ese tipo de párrafo. Dice, el nacimiento de un niño, este es un proceso natural que se produce en el cuerpo de la mujer y es después de que el hombre y la mujer se unen. Así es que se crea un nuevo ser mediante la unión de los gametos masculino y femenino. ¿Cuál es la clave que me indica a mí que es un párrafo de causa y efecto? El conector así, que está en la línea 1, 2, 3, 4, en la línea cuarta. Cuando dice, el hombre y la mujer se unen, así es que se crea un nuevo ser mediante la unión de los gametos masculino y femenino. O sea que para que exista un ser humano, debió haber pasado ¿qué? La unión entre el hombre y la mujer. Recordemos acá, muchachos, el uso de los conectores. Hay conectores de causa y efecto. Hay conectores de causa. Por ejemplo, el porque, ya que, debido a, por eso, por esto, ¿sí? Y hay conectores, muchachos, de conclusión o de efecto, que son por lo tanto, entonces, así, de esta manera, luego. Esos conectores los vamos a ver cuando estemos viendo el tema de coherencia y cohesión. Este tipo de párrafo, muchachos, es muy utilizado en los textos que son de carácter filosófico. Cuando veamos también el tema del análisis de textos filosóficos, entonces vamos a tener la posibilidad de profundizar mucho más en este aspecto. Bien, vamos a mirar entonces qué es una idea principal, muchachos. ¿Por qué es importante también esto relacionado con los párrafos? Porque como se los dije al inicio de la clase, todo párrafo tiene una idea principal, desarrolla una idea principal, ¿sí? Las ideas secundarias aquí no son importantes.
¿Por qué? Porque una idea secundaria, muchachos, es una idea de complemento o de ampliación de esta idea. Siempre el IFEX le va a preguntar a ustedes por la idea principal. Por la idea principal, es decir, la idea que es la columna vertebral del párrafo o del texto. Vamos a mirar qué es una idea principal entonces. Dice, es la idea más importante de un texto o de un párrafo. Es la idea que el autor del texto quiere que quede en la mente del lector. Es la idea que le da estructura al texto. Mucho ojo acá, muchachos. Es muy diferente la idea principal del tema. Por ejemplo, como les decía, puedo decir que yo diga que el tema de mi escrito o el tema del texto que estoy leyendo es el fútbol. Pero la idea principal puede ser la violencia que hay en el fútbol. ¿Sí ven? ¿Sí ven que es muy distinta la idea principal al tema? Yo siempre coloco el ejemplo del bombombún, muchachos. La idea principal en el bombombún sería ¿qué? El chicle, ¿cierto? Lo que está por dentro, lo que uno anhela llegar, ¿cierto? Usted cuando se compra un bombombún, lo que busca desesperadamente es morderlo para llegar al chicle. La idea principal en este caso sería el chicle. El tema, muchachos, sería ¿qué? Lo que envuelve el bombombún, ¿sí? Toda la coraza que tiene el bombombún. Que usted lo mastica, se lo come, pero lo que usted quiere llegar verdaderamente es al chicle. Entonces, eso es como el ejemplo que les coloco para que podamos ilustrar la diferencia entre lo que es el tema y la idea principal. Miren lo que dice ahí, es la idea que el autor del texto quiere que quede en la mente de sus lectores. Es decir, es el propósito que tiene el autor. En este caso, en el ejemplo que les puse del fútbol, el propósito del autor es de que quede en su mente la violencia que el fútbol provoca, ¿sí? En las diferentes barras, ¿sí? O en las diferentes hinchadas. Bueno, aquí tenemos entonces un ejemplo, muchachos, de un párrafo, ¿sí? De un párrafo. Dice entonces, durante muchos siglos el 3 y el 7, números de buena fortuna han generado una fascinación supersticiosa entre los seres humanos. El 7 se menciona repetidamente en la Biblia. El 3 simboliza la Trinidad. Al demonio se le asocia con el 666. Se presume que Dios creó el mundo en 6 días y que descansó el séptimo. Durante siglos solo se tuvo conocimiento de 7 planetas. Aún se cree que el séptimo hijo posee talentos especiales. El 3 está considerado de mala fortuna, a tal grado que en muchos hoteles no se numera el piso 13. Prácticamente todos los números han tenido en una u otra época un significado mágico. A los números pares se les ha considerado masculinos, a los impares femeninos. Hay números de suerte para apostar, para placas de automóviles, números telefónicos y billetes de lotería. Los consumidores a menudo pagan una cantidad adicional por un número de suerte. Entonces, miren muchachos, el párrafo nos está dando muchas ideas, ¿cierto? Podríamos decir que es un párrafo de carácter ¿qué? Informativo, porque nos da muchas informaciones sobre los números, ¿sí? Que fíjense que el número, a veces, que el 7 se menciona repetidamente en la Biblia, ¿sí? Que durante siglos hubo solamente el conocimiento de 7 planetas, ¿sí? Que sirven para apostar, que sirven para elegir placas de automóviles. Aquí se me pasaba una cuestión, muchachos, que es muy importante. Las ideas principales pueden estar al inicio, en la mitad o al final del párrafo cuando están explícitas, es decir, cuando yo las puedo encontrar en el párrafo. Pero hay ideas principales que están implícitas, es decir, que cuando yo leo el párrafo, yo tengo que interpretar y tengo que inferir esa idea porque no está en él, ¿sí? En este caso, muchachos, la idea del párrafo está explícita en el texto. Vamos a mirar, por ejemplo, esta pregunta estilo IFEX. Dice, la idea central del párrafo es A. El hombre siempre ha tenido la necesidad de contar números. B. El origen de los números y la religión. C. El carácter místico de los números a través de la historia. D. Los números siempre han existido. Vamos a mirar, muchachos, si yo sé que la idea principal está explícita en el texto, tengo que mirar dónde está ubicada, ¿cierto? Entonces vamos a mirar que
Párrafo me está hablando de los números, ¿cierto? Entonces, perdón porque me fui por aquí. Entonces dice la A, el hombre siempre ha tenido la necesidad de contar números. Fijémonos que en el texto, muchachos, nunca nos van a mencionar de la necesidad que tiene el hombre para contar. No. Es decir, incluso el hombre en este caso ya le ha dado una significación a los números, ¿cierto? Una significación religiosa, una significación del azar y la suerte. O sea que no ha tenido esa necesidad de contar, no nos lo muestra en el texto. Miremos la B, el origen de los números y la religión. En el texto tampoco se nos está mostrando el origen de los números y mucho menos de la religión. Incluso nos muestran es la relación que tienen los números con el aspecto religioso. Fíjense por acá cuando dice que el 7 menciona repetidamente en la Biblia, el 13 simboliza la Trinidad, al demonio se le asocia con el 666. Ahí está la relación, pero no nos están diciendo el origen de los números y la religión. La C, el carácter místico de los números a través de la historia. Fijémonos que dice el carácter místico, es decir, aquello supersticioso. Lo místico es lo supersticioso, muchachos. Entonces fijémonos por aquí donde dice, prácticamente todos los números han tenido en una u otra época un significado mágico. Entonces ahí, fíjense que el sinónimo que utilizó el IFEX para colocar un significado mágico es supersticioso. Miren, ahí está en la C, el carácter místico, ¿sí? De los números. Y dice que a través de la historia, fijémonos donde dice, prácticamente todos los números han tenido en una u otra época, es decir, en diferentes periodos de la historia, a través de la historia. Por lo tanto, muchachos, la idea principal o la idea central del párrafo es la C, el carácter místico de los números a través de la historia. Incluso la podemos encontrar literalmente en el texto. Aquí el IFEX utiliza lo que se llama la perífrasis, paráfrasis, creo que se dice así, que es cambiar con otras palabras, ¿cierto? La idea, pero sigue siendo la misma. Y finalmente la D, muchachos, pues ya sabemos que la C es la correcta, dice D, los números siempre han existido. Tampoco en el texto nos están diciendo eso. Incluso la D y la B pueden estar unidas. Agradecerles entonces, muchachos, por el momentico. Espero que les haya quedado muy claro. Recuerden que les voy a dejar entonces el- el ejercicio para que entonces lo hagan a conciencia y puedan entonces aplicar esto que acabamos de ver. Chao, muchachos.